Aves de las Pampas, Argentina. El pastizal pampeano, uno de los ambientes más transformados, principalmente por las actividades agropecuarias. Las aves de la región, diversas en formas y colores, residentes y migratorias, se han venido adaptando a los cambios ambientales, que en algunos casos las ponen en situación crítica. La cinacina está florecida. Una lechucita vizcachera, parada en una de sus ramas, observa todo. También sobre una rama que sobresale del pastizal se encuentra una ratona perdizada vocalizando. Un chimango macho descansa, mientras otros están activos. En este caso, uno busca garrapatas sobre un ternero. Otro captura y come una rana. Tratando de pasar desapercibido, un inambú campestre. Oculto en el pastizal, un nido de misto. El macho se encuentra alimentando a sus 3 pichones. Sobre el alambrado se encuentra una golondrina doméstica y pichones de golondrina ceja blanca. Recién salidos del nido, esperan ser alimentados por sus padres. El llamativo y hermoso cabecita negra, presente en pastizales y árboles dispersos. Entre los cardos, los corbatitas tienen su nido. 2 pichones han nacido y mamá le da sus primeros alimentos. En campo abierto, 2 liebres juegan. Dos caranchos observan toda la escena. A lo lejos, un batitú, un playero, frecuente en áreas con gramíneas cortas. Un churrinche macho. En la provincia de Buenos Aires, la especie llega de su migración anual en el mes de septiembre. No está solo, también llegan las hembras. Otro migrador, el surirí real. Prefiere áreas abiertas con algunos árboles y agua. Una hembra de tachuri canela, un pequeño tiránido. La especie estaría en lento retroceso por la pérdida de ambientes naturales. Una multicolor garza, el chiflón. En un árbol de tala, un espinero pecho manchado tiene su nido. Los pirinchos, en general, se los ve en grupo en áreas abiertas. Una paloma grande, grisácea, con manchas pálidas y ojos grisáceos, la paloma manchada. Los horneros vocalizan a dúo mientras construyen su nido.
Una pareja de jilguero dorado hacen guardia en la entrada de un viejo nido de hornero. Pronto lo ocuparán. El carpintero de las Pampas o carpintero campestre. Dos carpinteros real en plena disputa. Un ritual que se manifiesta con lenguaje corporal que simula un baile. Esta postura de amenaza es conocida como la danza del pico, donde se le agregan movimiento de las alas, cuerpo, cola y voces estridentes. Actividades agrícolas y especies invasoras transforman el hábitat de las especies. Muchas aves se han adaptado a los nuevos ambientes. Una cachirla pálida cría sus pichones en el borde de un campo de cultivo. Un picabuey aprovecha la presencia de un caballo para detectar su alimento. Un copetón, chincol o chingolo vocaliza. Una hembra de pecho colorado. Muy cerca está el macho, de colores más llamativos. Vocalizando, un joven tahuató. La tijereta es otra especie que visita las pampas en verano. Todos los años recorre más de 4.500 kilómetros desde los llanos de Colombia y Venezuela para nidificar en el hemisferio sur. Durante el día, bajo la arboleda, descansa un inmóvil lilí cucú, de plumaje rufo. También en un momento de descanso, un gavilán planeador, de plumaje oscuro. Sobre el alambrado, una monjita blanca y una pareja de torcasita picuí. También una hembra de tordo renegrido. Enfocando la boca de la entrada al nido de los venteveos, vemos el momento en que uno de los pichones recibe una rana. Tardará unos minutos en tragarla. Terminando el recorrido por alguna de las especies del pastizal, una muy simbólica, presente en áreas rurales y también en la ciudad: el centinela de las Pampas. A pocas horas de nacer, los pequeños teritos comienzan a caminar y alimentarse.